saber un poco más. Ajá. Ok. La primera dice, ¿nos podría explicar detalladamente qué es el síndrome de Apert? Ok. El síndrome de Apert es una deformidad que se considera en el grupo de las deformidades craneofaciales. Antes no se le conocía como síndrome de Apert. Esto fue dado por un médico que se llama Eugene Apert en el año 1905, 1907, por ahí. No estoy muy seguro de la fecha. Y el síndrome no se le conocía así, se le conocía con otro nombre que se llamaba acrocefalosindactilia. Perdón si estoy un poco lento. Acrocefalosindactilia. La acrocefalosindactilia, si vemos el sinónimo, que eso les va a hacer ver mucho, doctores, el saber etimología. Acro es como cumbre o culmi, o la culminación de algo, ¿no? Céfalo, pues estamos hablando de el cráneo o toda la parte cefálica, y la sindactilia es una característica que se da en la unión de los dedos, ¿ok? Entonces no hay una separación entre ellos. Esto puede estar o no estar. Cuando se describe en el siglo pasado es cuando se describe de esta manera. Realmente lo que pasa, como todos los síndromes craneofaciales o todas las enfermedades o los padecimientos craneofaciales, lo que sucede es que hay una fusión prematura de las suturas, ¿ok? Uno de los más asociados a este síndrome de Apert, que de hecho mucha gente clasifica el Apert como síndrome de Cruzón. El Cruzón es el que más se van a encontrar porque fue así como que es el más común. A mí esa gente que tiene los ojos muy saltones y así como los ofenden, yo digo que es una ofensa, llamarles con cara como de anfibio o de rana, esos son síndromes de Cruzón muy claros, muy, muy claros. Entonces, se llama o se llamó acrocefalosindactilia porque los pacientes con síndrome de Apert, antes que se le diera el nombre del doctor Apert, tienen la tendencia a tener la frente un tanto prominente y hay una concavidad en la cara, ¿no? Entonces lo que van a tener esos pacientes es la frente muy amplia, una concavidad, o sea, la parte interna, no una convexidad, que hay algunos síndromes que pueden dar convexidad, sino en este caso va a ser una concavidad. Va a haber un hundimiento debido a la cavidad. Debido a la cavidad hay un hundimiento de las órbitas, que es de lo más característico. Entonces, pero esto se da desde la etapa embrionaria. Recordemos que somos embriones hasta la 8ª semana, doctoras, ¿ok? Después de eso ya todo lo que te iba a pasar, o sea, ya está dicho, ¿ok? Entonces, parte de esto es la unión prematura de esas suturas y entonces no hay un crecimiento correcto, ¿ok? Mucho de lo que pasa en los síndromes craneofaciales o en los problemas craneofaciales es que puede pasar que puede haber en algunos momentos una unión de las suturas y las estructuras internas siguen creciendo, ¿no? Y entonces por eso tanto la masa encefálica, globos oculares, todo esto empiezan a empujar estas estructuras y vienen deformidades. Entonces, parte de esto, pues, no necesariamente pasa en el síndrome de Apert. Hay fusión de suturas, pero lo que pasa también es que hay un hundimiento porque no hay un crecimiento, hay una hipoplasia, vamos a decirle, con los huesos. Y bueno, hay que considerar que esto está afectando al primer arco branquial, ¿se acuerdan? Hay que recordar en histología y en embriología que estamos formados, bueno, que parte de nuestra cavidad estomatoidea, ¿cómo se dice? Estomatoidea, ya se me olvidó eso, perdón, eso es evidente. Se va dando por la formación de estas ranuras que asemejan a las branquias en el embrión, hasta antes de la 8ª semana. Y los síndromes del primer arco casi todos están asociados con problemas a nivel de mandíbula, órbita y oído medio, ¿ok? Entonces casi siempre te vas a encontrar en los síndromes del primer arco muchas características parecidas, ¿no? Perfecto.
Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿cómo interfiere el gen F6RF2 del cromosoma 10 con el síndrome? No tengo la menor idea. Bueno, vamos a la siguiente. Ay, sí, o sea, es un problema que lo ve directamente genética. Sí. ¿Cómo influye? Pues influye igual que todos, rompe la cadena, o sea, es el mismo, lo único que necesitas es el nombre. Todos rompen cadenas, todos, es como los antibióticos, o sea, todos hacen lo mismo. O sea, simplemente hay un desorden en la cadena genética. Ahora, si vas a hablar del gen, todo eso, yo creo que tendrías que hablar con alguien específicamente, un genetista. Nadie que maneje el síndrome, que podrán decir tal vez una respuesta, pero si no hablas con un genetista, no. En el IDEO Noguchi puedes encontrar a alguien excelente, la doctora, ahorita te digo, no sé si es Valentina o Evangelina, por ahí tengo su nombre, pero se los puedo pasar. Ella sí puede hablar qué es lo que pasa a ese nivel, pero no. ¿Cómo se relaciona la edad y el síndrome de Apert? Tiene una relación, es directamente proporcional, o sea, esto se va dando desde la etapa primaria, o sea, no te puedes presentar Apert en una edad futura, o sea, no es algo crónico degenerativo, es algo que va asociado a tu formación desde la etapa embrionaria, o sea, que es congénito, vas a nacer con esta situación. Entonces, la edad es sumamente importante en dos factores. Primero, en la identificación del problema, porque prácticamente desde que nace el paciente se va a identificar. Y dos, la etapa de tratamiento. No es lo mismo tratar a un paciente en las primeras etapas de su vida, que eso es lo riesgoso en un momento dado, a que lo hagas en una etapa adulta, ¿no? Okay. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿por qué el síndrome ataca específicamente el cráneo, tercio medio de la cara, manos y pies? Y dedos, yo creo que... Sí, por la sindactilia. No necesariamente da sindactilia en algunos. ¿Por qué ataca primero eso? Porque al momento de la formación embrionaria, acuérdate, somos una placoda. Entonces hay tres pares celulares o tres líneas celulares nada más. Acuérdense lo de mesodermo, ectodermo, ¿se acuerdan de todo eso? Bueno, entonces... Simplemente, si mal no recuerdo, que parece que me está equivocando, el síndrome de Apert, al momento de la división celular, una de sus características dadas por el gen es que se vaya hacia estas zonas. Recordemos que para acá se van las células hacia la boca, para acá se van hacia los brazos, manos, de repente quedan vestigios, ¿ok? De todo esto. Ahora, la sindactilia, volviendo a esto, el cráneo es claro que se afecta en las suturas, o sea, eso ahí no hay pierde. Pero la sindactilia se puede dar en 4 tipos o algo así, si no me acuerdo. O sea, había algunos que no se fusionaban los dedos. Depende de la cuestión celular. Tenía algo que ver con la apoptosis, no recuerdo bien en qué consistía, pero tiene que ver simplemente con que no necesariamente va a haber una permanencia de estas líneas celulares. Es como cuando hay una permanencia del conducto tirogloso, no sé si lo han escuchado, ¿no? Entonces de repente, es que trae acá un huequito. Y ese poquito es embrionario, entonces es un conducto que se debió cerrar. ¿Okay? Entonces al momento de la división celular afecta manos, cráneo, pero me dijiste piernas o pies. No, pies, pero quisieron decir dedos. En los dedos de los sí. pies, discúlpame, ignoro si el síndrome de Apert de hasta hacia los pies. Yo los que tuve oportunidad de ver, tuve oportunidad de estudiar, la sindactilia solo se limitaba a las manos hasta donde yo recuerdo, ¿no? Y como te digo, algunas sindactilias solo es que el pulgar esté doblado, cositas así muy características, ¿no? No necesariamente es así tan específico como que va a tener todos los dedos pegados, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo sé, pero realmente así decirte, pasa por eso, no, ahí sí es una cuestión del código genético. ¿Todo paciente que presenta este síndrome pudiera tener una discapacidad intelectual? No necesariamente, de hecho más del 90% de los pacientes no tienen esto. Pueden tener un problema sistémico, eso sí pueden tenerlo, y pueden tener alguna limitación en cuestiones neurológicas y psicomotoras, ¿ok? Debido a la falta de formación de estructuras neurales, ¿ok? O la formación inadecuada de estructuras neurales. Eso sí se puede dar y eso es una característica común en todos los síndromes. Se van a afectar síndromes del primer arco, oído,
como te dije, órbita, órganos y tejido neural. Son las cosas así como que de ley, ¿no? Pues de repente se encuentras en algunos upper incluso encuentras prognatismos, en algunos encuentras de repente alguna fusión, falta de fusión de paladar, ¿no? O sea, puede haber una combinación de diferentes situaciones. Por eso a veces es un poco difícil o un tanto difícil distinguir la anomalía craneofacial o craneal que se está dando, ¿no? Entonces, por eso necesitas de repente hacer las pruebas genéticas. Hay síndromes muy claros, ¿no? Pero el síndrome no solo se ve o se diagnostica viéndole la cara a los pacientes. O sea, hay que, aparte de la clínica, correr otro tipo de estudios. No todos son genéticos. O sea, hay estudios de series óseas, hay estudios, tomografías de posición de órganos, y para ¿qué más? Bueno, ¿a qué se debe que los asiáticos tengan una mayor predisposición a padecer este síndrome que los hispanos? ¿Que los quién, perdón? Que los hispanos. ¿Contra quién? Contra los asiáticos. Contra los Pero asiáticos. se supone que los asiáticos tienen más predisposición a tener este síndrome. Al síndrome de Apert. Bueno, pero eso es una falla no una falla, esa es una diferencia en el código genético de Asia, ¿ok? Pero digo, tener la respuesta exacta, decirte, es que ellos tienen el cromosoma tal o cual, que es el que hace que tengan esto, sí, hay mucha diferencia. De hecho, son simplemente por raza, tienen predisposición a problemas craneofaciales en general. Tienen el más alto índice de pacientes con paladar hendido asociado a deformidades craneofaciales. ¿A qué se debe? No podrá decirse, doctora. O sea, ¿cuál es la situación? Si hubo algo histórico que migró y de entonces allá se desarrolló más. La realidad es que el paciente asiático sí tiene diferencias genéticas y tiene deficiencia de enzimas incluso, ¿no? O sea, eso es algo muy, muy claro. Por eso los asiáticos solo toman su propio alcohol. Tienen incluso la falta de una enzima que se llama alcoholasa. Pues se ponen rojos cuando toman alcohol. ¿Han visto las bromas que hacen de pacientes asiáticos que los ejemplifican como gente roja cuando está tomada? Eso es por falta de enzimas. Labio y paladar hendido tienen la asociación. El paladar y el labio hendido tienen mucha asociación con los problemas de las fisuras que hay. Hay un doctor que se llama se me fue la vida, que clasificó las fisuras. Paul Tessier. Paul Tessier es un francés oftalmólogo que es el padre de la cirugía craneofacial, de resolver todo esto. Él dividió las suturas y sí hay un estudio donde habla sobre la cuestión asiática, ¿no? Sobre la tendencia. El decirte el por qué es un poquito complejo. Vuelvo a lo mismo, entonces quería que te lo pudiera decir. Lo que sí, por raza, te puedo decir varias características. Perfecto. ¿De qué manera interviene el cirujano maxilofacial en este síndrome? Solamente si está perteneciendo a un grupo multidisciplinario en la parte del avance frontoorbitario, o en algunos casos en hacer la cirugía craneofacial completa apoyado con un equipo multidisciplinario que va a depender inicialmente de anestesiólogos, neurocirujanos, en algunas ocasiones pues todo lo que es toda la preparación hemodinámica del paciente, pacientes cardiópatas. Recordemos que la parte sistémica puede incluir diferentes cosas, yo se los comenté al inicio. La parte sistémica puede ser que desde que tengas un problema de hipertensión, cardiopatías, hasta que tengas una posición diferente en algún órgano, lo cual haga que pues tengas una función distinta, por si tu función renal puede verse afectada, puede haber incluso ausencia de ciertos órganos. Entonces, esas son las series que de repente tienes que correr. Oye, a ver, revísale si traes los riñones bien, si trae el hígado bien, o sea, todo ese tipo de situaciones hay que ver. El cirujano maxilofacial participa en la parte literal quirúrgica de la reconstrucción. Pero tiene que ser un cirujano maxilofacial con entrenamiento de cirugía craneofacial. Hay fellowships o entrenamientos. Las residencias en cirugía maxilofacial te permiten tener acceso a este tipo de entrenamientos, pero sí requieres un complemento. O sea, es como en odontología, ¿no? Tú vas a saber hacer coronas, pero sabes que hay un entrenamiento mayor para esto. No es que no puedas hacerlas, pero las puedes hacer mejor. Pero realmente es el cirujano maxilofacial que realmente sepa cirugía craneofacial y que esté en un equipo multidisciplinario. También puede ser elaborado por otorrinos y cirujanos plásticos.
¿no? Dependiendo, cada uno en su parte. Ok. ¿Cómo interfiere la formación del cráneo con la formación del maxilar superior? Uy, pues es básico, está unido o sea, recordemos que todo nuestro crecimiento va en un orden por etapas, ¿no? Entonces, si tú tienes una fusión primaria en las suturas del cráneo, lo que se conoce como craniosinostosis, así se le llama a la unión prematura de las suturas. De igual forma lo vas a tener en las suturas, como en este caso la sutura palatina, la sutura con la apófisis ascendente del maxilar hacia la parte del zigoma, de la parte nasal, perdón, de la órbita del zigoma, o sea, toda la parte frontoorbitaria que a su vez se une al zigoma y a su vez se une al maxilar, todo va a quedar detenido. Por eso la afectación que tiene es directamente proporcional a la velocidad con la que se cierren las suturas. Si se cierran las suturas va a haber una hipoplasia forzosamente. Entonces no hay un crecimiento del maxilar, por lo tanto el que crezca normal, que muchas veces es a nivel mandibular, porque aunque es de nivel de primer arco no necesariamente hay hipoplasia, sino hay un crecimiento normal y se ven como prógnatas. Entonces sí hay una relación directa en el maxilar superior, doctora. ¿De qué manera repercute ese síndrome con la cavidad oral? Uy, súper importante. O sea, para empezar, estos pacientes requieren de ortopedia y atención dental desde el inicio de sus vidas prácticamente, comenzando por obturadores, porque muchos de ellos presentan labio paladar hendido, presentan a veces bóvedas palatinas muy amplias, presentan dientes ectópicos en diferentes zonas, a veces presentan dientes supernumerarios y alineaciones sumamente aberrantes. Entonces necesitamos alinear a estos pacientes, que recordemos que van a pasar por varias etapas quirúrgicas. La cirugía craneofacial solamente hace que vayan creciendo con el tiempo. Ellos lo que tienen detenido, a diferencia de un paciente que no tiene este problema, es que van a crecer en forma transversal, o sea, hacia adelante, como vemos que crece el cráneo. Ellos no, se quedan planos. Entonces, es ilógico pensar que una cirugía craneofacial te va a hacer crecer de la edad de 2, 3 años hasta los 5 y ya de ahí no va a pasar nada, vas a seguir creciendo. No, te tienen que volver a poner el aparato, que generalmente es un distractor, para hacer un movimiento del bloque, ¿no? Y vaya creciendo en forma. Y ya que llegas a una etapa más adulta, entonces ya puedes pensar en la cirugía. Los pacientes son sometidos alrededor de entre 5 a 10 cirugías en lo largo de su vida. El número mínimo son 5 cirugías aproximadamente. ¿Cómo se puede tratar el maxilar del paciente? Básicamente, una vez que se logra el avance frontomaxilar o frontofacial, pues ese es el primer movimiento, ¿no? Se utiliza un dispositivo, o sea, se hace un avance frontoorbitario y posteriormente se hará una cirugía ortognática en la que se avance. Pero primero se hace todo el avance de toda la zona. Se hace cuenta que imaginemos que cortamos un antifaz por la parte de la frente, bajamos por los lados de la unión frontocigomática y cortamos aquí y avanzamos toda esta parte. Es una disyunción craneofacial y se pone un distractor. El distractor es un aparato que nos va a ayudar a conectarlo al paciente, y una vez hechas las fracturas vamos a ir dándole vueltas como lo hacen con los expansores palatinos, ¿no? Antes de los 13 años, antes de que se forme la unión de la fisura. Es el problema, que ese es un ejemplo claro de cuando alguien lo ves con un paladar y le están haciendo vueltas y tiene 18 años, o sea, te das dando cuenta que están haciendo puras tonterías. Entonces, ¿cómo le vas a poner a alguien después de los 14 si ya sabes que la fisura se unió? Bueno, volviendo a tu pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Perdón? ¿Cuál fue la pregunta? Se me fue la vida. ¿Cómo se puede tratar el maxilar del paciente? Exactamente. Entonces, lo que tienes que hacer es primero un avance completo con estos aparatos. El distractor es igualito perdón, me perdí en la parte de los paladares. Tú así como le das vuelta a tu aparatito, hagan de cuenta que hay una cosa que le das vuelta y vas haciendo distracción. La distracción nos ofrece crecimiento de los huesos en general, piernas, brazos, a razón de moviendo 1 milímetro al día, y puedes avanzar hasta 10 aproximadamente, donde hay un crecimiento óseo, muscular, de vasos sanguíneos y de tejido neural. O sea, todo se va haciendo una extensión. Esta técnica tiene su base en las
un doctor que se llama Ilizarov. Ilizarov es un ruso que en los años 60, 70, 60, 50 empezó a hacer experimentos sobre crecimiento. De hecho, decía que hacía crecer a las personas que se les consideraba con enanismo antes, ¿no? Ese era el nombre que se les daba antes, y él los hacía crecer. O sea, la distracción no es algo bien planeado. Hacerlo en la parte craneofacial es complicado, ¿no? Pero sí se puede. Y estos aparatos son bastante complejos, ¿no? Y caros. Pero sí, la manera de tratar es hacer un avance frontoorbitario y después, si se necesita más, hacer un Lefort de avance. ¿Okay? ¿Alguna otra duda o pregunta? Sí, nos había comentado que hay varias personas que intervienen en este síndrome en el momento de hacer cirugía. Claro. ¿Puedes decir cómo intervienen las personas? Ok, si tú intervienes el cráneo, básicamente lo que vas a hacer es como dividirlo en varios segmentos, y a la hora que tienes estos segmentos los tienes que reacomodar de acuerdo a cómo iría creciendo el cráneo. Los vas a dejar sueltos. Imaginemos que tenemos algo redondo, una pelota redonda de plástico duro, ¿ok? Y pero está creciendo con una forma inadecuada. Entonces lo que voy a hacer es dividirla, quitar hueso, voltear hueso y dejar que la masa encefálica pegue. Tienes que tener una distancia aproximadamente de menos de 5 milímetros para que no tengas injertos óseos, y literal pones los segmentos de hueso sobre el cráneo, ¿no? Y esa es la forma en que estás reparando toda la estructura ósea. Pero tú, para desprender esos segmentos óseos, requieres del neurocirujano, que es quien te ayuda a hacer ese desprendimiento. Te quita muchas veces la base del cráneo o toda la bóveda del cráneo y tú la cortas a razón de hacer, como digamos de manera coloquial, un rompecabezas. Cada patología, cada problema craneofacial tiene su forma de hacer los cortes. No todos tienen los mismos cortes, ¿ok? Entonces ahí entra el cirujano. El anestesiólogo, ¿por qué dije el anestesiólogo? Porque el anestesiólogo no es cualquier anestesiólogo, es un anestesiólogo que tiene que estar preparado en el manejo de pacientes pediátricos, que generalmente son pacientes que se van a operar, en pacientes que van a requerir de ser transfundidos durante el transoperatorio, pacientes que van a requerir probablemente de terapia intensiva y sobre todo que van a estar sometidos a muchas horas de cirugía. Por lo tanto, necesitas un anestesiólogo preparado en esta área. Necesitas intensivistas, necesitas al genetista para que desde el principio se haga la preparación, la valoración correcta, porque hay ciertos síndromes que no te permiten entrar al quirófano a la primera, ¿no? Eso sin contar que el paciente tenga algún tipo de deficiencia. Si el paciente tiene algún tipo de deficiencia o descompensación, lo que tenemos muchas veces que buscar es que el paciente sea preparado previamente, ¿no? Entonces tal vez necesites al internista también para que te prepare, o a su pediatra también para que te lo prepare, al cardiólogo. O sea, dependiendo la patología vamos a requerir. Pero en el quirófano por lo menos es un cirujano, un neurocirujano, un cirujano plástico. Lo ideal para mí es un cirujano plástico, un cirujano maxilofacial y un neurocirujano y un anestesiólogo correcto. En la ayudantía pueden entrar varias personas, servicios de enfermería especializados, personal técnico, o sea, no sé, hay varias personas que entran ahí. Pero sí, es el equipo multidisciplinario. Ok, pues ya quedamos con las preguntas. ¿Alguna otra cosa que nos quisiera decir acerca del tema? Pues no, bueno, sí, hay varios libros que pueden buscar. Hay libros de síndromes. Es muy interesante acudir a la literatura, no solo se vayan al internet. Hay varios libros, como el libro de Caban. Hay un libro específicamente de enfermedades craneofaciales que es padrísimo. Tienen que ver que las lesiones craneofaciales te llevan a estudiar mucho de historia. Empecé con un poquito de la etimología y un poquito te va a llevar mucho a cuestiones de la mitología, ¿no? Es como los síndromes. El síndrome de Proteus, ¿no? Que ahora tiene otro nombre, pero tienen muchos nombres muy característicos y eso te enseña mucho de la historia. Y eso es lo importante también de los síndromes. Si bien no los vas a manejar, no lo sé, a lo mejor algunas de ustedes sí, a lo mejor no, pero hay que estar muy familiarizados y eso amplía tus márgenes de cultura como no tienen idea. Síndrome de Proteus era un dios, se basaba en un dios que tenía la capacidad de transformarse. Entonces, como estaban muy deformes, es como el síndrome del síndrome del hombre elefante, ¿no se vieron la película? Es el síndrome de Proteus, es una película muy clásica.
Entonces, los circos que antes se daban, los freak shows, todos esos, que ahora hay series nuevas, todo eso tiene su origen en los años 20 y de ahí vienen un chorro de deformidades, anomalías genéticas, ¿no? Y bueno, pues hay un chorro de síndromes del primer arco que creo que deben estudiar, que es lo que yo recomendaría. Primer y segundo arco, les van a llegar muchas cosas que podemos detectar como odontólogos, aún si no somos especialistas, podemos detectarlos a temprana edad. ¿Okay? Y bueno, pues eso es todo. No sé si hay algo más que quieran